Bueno, acá tienen el retrato, una imagen de Michelangelo Merizzi, más conocido como Caravaggio. En realidad, imágenes sobre el rostro de él hay varias, porque se hizo varios autorretratos él en sus obras. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo aparece en sus distintas obras, como testigo muchas veces de las escenas en las cuales él pinta. Bueno, les puse primera imagen muy rara, ¿no? Un bodegón. Un bodegón, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de los inicios de Caravaggio, por qué se llama Caravaggio, porque en realidad su nombre verdadero es Michelangelo Merizzi y él nació no se sabe exactamente dónde nació. Ahora después vamos a ver qué datos sobre él hay mucho de incógnita y todavía sin conocer sobre la vida de Caravaggio y mucho de lo que se supone de lo que escribieron algunos de sus contemporáneos o testigos que vivieron con él. Pero bueno, él nace supuestamente cercano a la zona de Milán, en un lugar llamado Caravaggio, en un ducado de Caravaggio. Su padre, sí, es considerado arquitecto o maestro mayor de obras, por lo tanto ya desde chiquito Caravaggio habría tenido un contacto con el mundo del arte. Su padre lamentablemente muere de peste, de la peste que ataca Milán, cuando Caravaggio era muy chiquito, tenía 5 o 6 años, por lo tanto estamos hablando del año 1571, está registrado como año de nacimiento, él y 5 hermanos más, hermanos y una hermana, ¿sí? Que ahora después vamos a ver que gracias a la descendencia que tuvo la hermana se pudieron encontrar hace no muchos años los restos de Caravaggio, que no se sabían dónde se encontraban. Así que bueno, en una familia con un pasar muy bueno, porque tenía trabajo el señor Caravaggio, el padre de Michelangelo, pero cuando muere comienza una cierta crisis, podríamos decir, económica en la familia. La madre se va a trasladar al Principado de Colonna, va a estar bajo el resguardo del Principado de Colonna y desde muy pequeño este Principado de Colonna van a encontrar que Michelangelo Merizzi Caravaggio tiene muchas dotes para el mundo artístico. Así que desde muy jovencito, a los 13 años, lo trasladan a Milán y va a ingresar en el taller de Petersano. Ingresar al taller de Petersano, que era un reconocido artista de ese momento de Milán, era muy complicado, es decir, tenías que tener contactos para poder entrar al taller de Petersano. Y Caravaggio lo consigue, pero rápidamente le demuestra al maestro que tiene muchas dotes. Pero Petersano tenía una característica que era algo nuevo para ese momento. Petersano había sido discípulo de Tiziano, por lo tanto tenía un manejo del color, los que conocemos a Tiziano, muy bueno. Va a hacer que Caravaggio pinte muchos bodegones, que al principio Caravaggio no era justamente lo que quizás él tenía en mente. Pero bueno, le va a servir estas naturalezas muertas, estos bodegones, para después también ir, cuando va ya realizando más obras, cuando va creciendo, ir también esto colocándolo e implementándolo en sus obras. En el taller de Petersano va a estar un tiempo y va a notar que no puede crecer. ¿Sí? Que ahí el maestro era el que tenía el control de todo, le permitía realizar algunos arreglos de algunas de las obras que tenía que entregar Petersano, pero no podía crecer y decide, ¿sí? Jovencito, trasladarse a Roma. Ahí en Roma va a tener la mayor cantidad de trabajo, la mayor cantidad de la realización de las obras que nosotros conocemos, obras que hay descubiertas hasta el momento porque hace muy poco tiempo, hace unos años se descubrió una obra nueva de Caravaggio, es decir, constantemente se está en encontrar obra de Caravaggio nueva. Hay alrededor de 69 obras que hasta el momento se conocen de Caravaggio, ¿sí? Lo que se dice que supuestamente debe haber una cantidad mayor, la cual fue perdida, algunas durante las guerras mundiales, que se sabe que se tenía documentación y se sabe que se perdieron, que fueron destruidas o perdidas durante las guerras mundiales, otras fueron perdidas en el camino, otras destruidas hasta mientras él estaba en vida. Por lo tanto, lo que se dice que tenía mucha obra y que él realizaba mucha obra, es decir, en muy rápido tiempo, quizás en 2 o 3 días terminaba un lienzo.
Es decir, era muy genio. Era muy genio porque en muy poco tiempo terminaba obra, que era algo que llamaba mucho la atención, mismo a sus pares, a los mismos artistas que lo acompañaban o que estaban con él. Decían que tenía una rapidez y una capacidad, no realizaba bocetos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el sábado pasado hablamos de Picasso y dijimos lo mismo, que Picasso casi no realizaba bocetos? Pero para este momento, estamos hablando del siglo XVI, principio del siglo XVII, no realizar boceto era como un pecado mortal, ¿sí? Los mismos otros artistas y compañeros le van a decir, tenés que hacer boceto de las obras. Y él se negaba, directamente pintaba sobre el lienzo. Así que bueno, les puse este bodegón primero, que aparte es una belleza este bodegón, esta naturaleza muerta, que es un género que crece durante este periodo, ¿sí? El trabajo de las naturalezas muertas. A ver. Esta es una obra que realiza ya en Roma. En Roma va a llegar muy joven. Estamos hablando del año 1592, 93, no se tiene una datación exacta. Lo que pasa muchas veces con la obra de Caravaggio o con el transcurso de su vida, que hay poco de datos exactos. Algunos de los datos exactos que hay son los que se han encontrado en entradas en la cárcel, los juicios por los que ha pasado, y se tienen los datos exactos, ¿sí? Lo mismo que las obras, las cuales no están firmadas por él. Por eso lleva a mucho de búsquedas nuevas de obras que van surgiendo, que deben ser analizadas con mucho cuidado, porque no hay firma en ninguna de esas obras, solo en una, que es la que vamos a ver, una obra que pinta muy poco tiempo antes de morir. Bien, durante este periodo en Roma, ¿sí? Va a ingresar primero en un taller, que es un taller de alguien con quien después va a entablar una amistad, que es Valentino de Arpino. Valentín de Arpino es un reconocido artista de Roma, que le va a ayudar a que haga contactos con las esferas más altas de Roma, que para ese momento las esferas más altas de Roma era hacerte amigo de los cardenales o la gente cercana al Papa, para que vos pudieras conseguir mecenas, ¿no? O encargos de obra para poder realizar importantes obras. En este taller de Arpino tiene gran libertad, él puede realizar la obra que quiere, y durante este primer periodo que él está en Roma, estos primeros años, se dedica a pintar una serie de obras en las que aparecen siempre, podríamos decir, distintos muchachos, ¿sí? En los cuales él pinta acompañados con estas naturalezas muertas, ¿sí? Con estas frutas, con estos bodegones. Lo que se dice que estos muchachos, en realidad, que él pinta estos hombres, retrata solo hombres y no mujeres durante este periodo, son autorretratos de él, es decir, los historiadores del arte y la crítica, ¿sí? Va a ir en si son autorretratos de él, si son retratos de muchachos o de hombres con los cuales él habría salido o estado enamorado, es decir, distintas teorías. Muchos hablan más de la posibilidad de autorretratos, y en esto hay una búsqueda y una idea de que sí son autorretratos, porque él poseía muchos espejos, ¿sí? Era algo que era bastante caro y común ya ahora en los artistas de este periodo, pero en el caso de Caravaggio hay testigos que dicen que él los usaba continuamente, es decir, para pintar sus autorretratos utilizaba continuamente estos espejos, lo que va a permitir que sea el rostro de estos primeros muchachos que aparecen en estas obras de este periodo romano. Acá vemos un trabajo de la luz que está comenzando a realizar Caravaggio de forma, podríamos decir, artificial, que es lo que vamos a hablar ahora, que es lo que tiene de interesante y de tan espectacular y que llama tanto la atención de esta obra de Caravaggio, que es la que va a dar inicio al barroco, ¿sí? La obra de Caravaggio es la que da inicio al periodo barroco en la historia del arte, ¿sí? Es el primer artista que nos encontramos del barroco en la historia del arte. Es decir, la Italia de ese momento que él está viviendo transitó ya el Renacimiento, está transitando el manierismo italiano y está ingresando en esto nuevo, que es esta producción artística que Caravaggio la inicia, ¿no? Que es esta denominación de barroco, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo cómo se van notando estas características barrocas que inicia Caravaggio y que va a ser luego de influencia para los grandes artistas
del mundo barroco, ¿no? Estamos hablando de Velázquez, estamos hablando de Rembrandt, estamos hablando de Vermeer, ¿sí? Caravaggio va a ser el gran maestro que luego va a ser de gran influencia para estos artistas del barroco. Luego hay un periodo de cierta forma de olvido de Caravaggio. Es como que si hablabas del barroco, nombraban a Rembrandt, a Vermeer, a Van Dyck, a Velázquez, y Caravaggio no se nombraba. ¿Sí? No se lo encontraba a Caravaggio. Va a ser después en el siglo XIX que se lo rescata otra vez a la obra de Caravaggio. Es más, los lienzos que él realiza en las iglesias de Roma, nadie las iba a ver, a nadie le importaba, nadie las reconocía, no sabía de quién eran esas obras, hasta que en el siglo XIX se rescata la figura de Caravaggio como pintor y como iniciador del barroco, ¿sí? Y a partir de ahí van a comenzar una serie de investigaciones sobre la vida de este artista. Esta obra, que se llama Baco enfermo, una obra que, si no me equivoco, es de 1596, es una obra en la que el dios Baco está enfermo, ¿sí? Y llama la atención porque no hay muchas obras de Baco enfermo, ¿sí? Baco puede estar cargado de excesos, porque Baco es el dios de los excesos, ¿sí? Baco es el dios de los excesos. Es Dionisio para los griegos, ¿sí? El gran dios Dionisio. Para los romanos va a ser Baco, y para cuando va avanzando, ¿sí? en el tiempo, Baco se va a ir convirtiendo en el mundo medieval y ya también en el Renacimiento en la representación de los excesos, ¿sí? Si vos tomás vino en exceso, ¿qué sucede? Entonces la representación de Baco muchas veces viene con los vicios acompañados. En el caso de este Baco enfermo, parecería que él lo pinta y está tomando retrato propio del tránsito de una enfermedad que él tiene, que no se sabe cuál es, ni por qué, ¿sí? Es internado durante 6 meses, estamos hablando del año 1595, 1596, ¿sí? Es internado en el hospital en Roma. No se sabe por qué, se sabe que transita una enfermedad, porque para estar 6 meses tenés que haber estado enfermo. Se hablan de 2 causas. Una de malaria, que era lo común y que había una gran propagación de malaria en ese momento en Roma. Otros hablan de que parece que al salir de una taberna es golpeado por un caballo y que ese golpe del caballo le provoca ciertos problemas graves y por eso es internado. El tema es que no se sabe, pero está 6 meses en un hospital. Primero casi abandonado por sus amigos, por Valentín de Arpino, que era en ese momento con quien estaba trabajando en el taller, y va a ser un cardenal, el cardenal Pucci, que era un cardenal que admiraba su obra, que lo va a ayudar para que le den una habitación un poco mejor en ese hospital de pobres en Roma, y va a transitar esos 6 meses enfermo. Luego, cuando sale de esos 6 meses internado en el hospital, va a pintar esta obra y otras más en agradecimiento al director del hospital, que era otro clérigo, ¿sí? Entre ellas está este Baco enfermo, que va a terminar en la Galería Borghese, porque después va a terminar en manos del cardenal Borghese. Pero bueno, se ven los rastros de la enfermedad en este Baco. ¿En dónde se ven? Y se nota en la cara, ¿sí? El color amarillento de la piel, el color de los labios, ¿sí? Da una sensación de sufrimiento del cuerpo de este Baco, que al mismo tiempo juega con la sensualidad, ¿sí? Nos está mostrando parte de su cuerpo desnudo, juega con algo de la sensualidad, pero su rostro, ¿sí? Da la sensación de un cuerpo que está enfermo. Por eso es una de las obras más conocidas de Caravaggio. Luego pinta más adelante este Baco, ¿no? Un Baco que ya no está enfermo, es un Baco que está rozagante, con esos, yo siempre digo, con el rostro bien colorado. No sé si ahí ya tomó varias copas de vino. Está en la mano, en su mano tiene una de las copas de vino, ¿sí? Es como que si le estuviera moviendo esa copa de vino. Presenta también la presencia de otra vez de estas naturalezas muertas, de frutas que acompañan a estas obras de estas primeras grandes obras de Caravaggio, que hablan de esa formación que él tuvo en el taller de Petersano en Milano, ¿no? Que lo va a llevar a que pinte gran cantidad de bodegones. Así que bueno, que también sería un autorretrato, ¿sí? Esta es una de las obras más conocidas de Caravaggio y que también es muy conocida, en donde también podría llegar a ser un autorretrato, ¿sí? De él. O
de alguno de los muchachos que decimos que posiblemente también tendrían algún amorío sobre la sexualidad de Caravaggio. Nunca termina de quedar en claro si era homosexual, si era bisexual, es decir, en eso no termina de quedar en claro, y sabemos que puede haber llegado a resultar ser un gran problema si él era homosexual en ese momento, ¿sí? En el siglo XVI y XVII, la sodomía era castigada con la cárcel y posiblemente con la muerte, ¿sí? Y recordemos que si está en Roma más, y si está la Inquisición más. Entonces, en un periodo de gran reforma católica, como es este periodo en el cual le toca vivir a Caravaggio, yo creo que si él, su tendencia era la homosexualidad, debe haber sido un gran peso, ¿sí? Un gran peso porque él convive con la iglesia, sus mecenas es la iglesia, vive en Roma, ¿sí? Su hermano es sacerdote, es decir, hay un gran peso que él tiene de donde le toca estar en ese momento y vivir. Entonces posiblemente haya sido un problema. Bueno, acá tenemos una muchacha. Una muchacha, ¿sí? ¿Y esta quién es? Es Magdalena, María Magdalena. María Magdalena, pero una María Magdalena que es lo que se llama María Magdalena penitente, ¿sí? Es un común de la iconología cristiana, la María Magdalena penitente. Cuando hablamos de barroco, hablamos mucho de pintura religiosa, más si es un barroco cristiano, ¿sí? El contexto al que le toca iniciar su obra Caravaggio es un contexto en el que está históricamente la Reforma Católica. ¿Qué consiste la Reforma Católica? Y tendríamos que hablar largo y tendido, y costaría mucho hablar. Tendríamos que hacer varios vivos, ¿no? para poder hablar sobre la Reforma Católica, pero vamos a resumir en cierta forma. Lo que está buscando la Iglesia en este momento es luchar contra la expansión del protestantismo, que se había iniciado con Martín Lutero en el 1516, y bueno, en cierta forma también con el anglicanismo, que se había extendido en el Reino Unido, pero en este caso el protestantismo era lo que estaba haciendo mayor fuerza, ¿sí? en este momento en esta Europa continental. Y la Iglesia en esta Reforma Católica, después del Concilio de Trento, deja en claro, ¿sí? que la imagen es muy importante. La imagen religiosa es muy importante. La imagen religiosa va a ser pedagógica ahora. Necesitamos, bueno, aparte es analfabeta la gente, necesitamos que la gente no abandone la fe y refuerce la fe por medio de la imagen. Y esto Caravaggio lo va a tener en claro y va a ser por eso tan importante la obra de Caravaggio durante este periodo, ¿sí? Recordemos que el protestantismo hay un abandono de la imagen religiosa, que ahora después vamos a charlarlo. Acá tenemos a María Magdalena penitente, que posiblemente la modelo haya sido una prostituta, ¿sí? Real, de la Roma de ese momento, que eran las personas que Caravaggio tomaba como modelos para sus obras, ¿no? Las prostitutas, los hombres de las tabernas, la gente de la calle, eran los modelos vivos, ¿sí? de Caravaggio, de su obra. En este caso, la Magdalena penitente, recordemos que esa temática es la de María Magdalena cuando está abandonando, está dejando atrás los pecados, ¿sí? Si nosotros observamos, ella está compungida, ¿no? Está en una situación como de abandono total y de dejar atrás esa vida pasada o esa vida que tenía. Sus cabellos siguen estando sueltos, ¿sí? Muy bien, los excesos, claro. Sus cabellos siguen estando sueltos. Recordemos que la María Magdalena penitente todavía está con los cabellos sueltos. La iconología cristiana a veces es fácil de reconocer porque tiene simbolismos y características que a vos te permiten reconocer fácilmente. Una mujer con el pelo suelto en la iconología cristiana de este periodo y anterior y medieval es María Magdalena, es la mujer pecadora, ¿sí? Es María Magdalena, es la mujer pecadora. Entonces María Magdalena va a tener el pelo suelto hasta que se convierte, ¿sí? Y deja atrás todo este mundo pecaminoso y va después a aparecer ya con el pelo recogido, que lo vamos a ver en otra obra que ya aparece con el pelo muy bien peinado y recogido y prolijo. Bueno, en el suelo podemos ver de esta María Magdalena, está dejando atrás el dinero, las joyas, este líquido que posiblemente sea uno de los ungüentos o de los perfumes que utilizaba María Magdalena.
con gran realismo lo está plasmando Caravaggio, gran realismo y detalle en esto que él realiza, ¿no? En los collares, en las joyas, en muy bien hecho el vidrio de donde está colocado el ungüento. Así que esta es una de las primeras mujeres que pinta Caravaggio, ¿no? La María Magdalena penitente. Bueno, y acá tenemos una de las obras más conocidas también, ¿no? La cabeza de la Medusa, sí, muy bien, sí. Bien, la cabeza de la Medusa, una de las obras también más conocidas de Caravaggio, pero que poco se sabe sobre su encargo, es decir, por qué fue, es decir, muchas veces falta a veces de la obra de Caravaggio saber quién lo encargó, por qué. En este caso sí se sabe que está realizada sobre lienzo, no está realizada directamente sobre el escudo, ¿sí? Esta cabeza de Medusa está realizada primero sobre el lienzo y luego fue colocado y pegado ese lienzo sobre la madera de álamo en forma de escudo, ¿sí? Que representa esta cabeza de la Medusa que otra vez, ¿de quién es el rostro? Esto es muy interesante, ¿sí? Una cabeza cortada, que se ve perfectamente la sangre, la cabeza de la Medusa cortada por Perseo. ¿Y quién es el que aparece el rostro? Sin más, un autorretrato de él, obvio. Habíamos dicho que iba a aparecer varias veces, sí, muy bien, claro. Es él, es otro autorretrato de él. Acá es muy interesante porque se está pintando con la cabeza cortada. Hay varias obras de cabezas cortadas en el transcurso de la obra de Caravaggio. Hay varios libros. Si después les interesa me escriben y yo les paso el nombre del autor exacto, pero hay otro que se llama Arte y Locura, que es un libro que va analizando todos los artistas y va hablando sobre más un análisis psicológico de los artistas. Bueno, y hablaba esto de que posiblemente, o si sufrió algún trauma, Caravaggio, o esta idea de las cabezas cortadas, si habla de este simbolismo de la castración que se realiza con esta imagen. Pero bueno, hay varias imágenes de cabezas cortadas en las obras de Caravaggio. En este sentido, la cabeza de la Medusa era una imagen que comúnmente se usaba en los escudos para ese momento. Todos conocemos y sabemos, claro, está en la Galería de los Uffizi, sí. Todos conocemos y sabemos el mito, o por lo menos algo conocemos del mito de la Medusa, ¿no? Que cuando te miraba te dejaba como piedra, te convertías en piedra. En realidad era una mujer muy bella que por haber transgredido algunas reglas, Atenea la termina convirtiendo en este horrible monstruo, ¿sí? Que convertía a los hombres en piedras cuando la miraban directamente a los ojos. Y Perseo va a lograr, por medio de un espejo, ¿se acuerdan el mito? Lograr un poco pasar esta prueba y termina cortando la cabeza de la Medusa, la cual tiene estas víboras que salen de su cabello, ¿no? Que también son parte de esta monstruosidad en la cual se convirtió Medusa después de haber desafiado a Atenea. Pero bueno, esta cabeza de Medusa era muy común usarla en los escudos de guerra, es decir, los guerreros los utilizaban en los escudos de guerra porque era un simbolismo, esta idea de terminar convirtiendo en piedra y debilitando al enemigo, ¿no? Como que te daba más fuerza si vos tenías la cabeza de la Medusa en el escudo. Bien. No se sabe exactamente a quién fue dirigido este escudo. Se cree que quizás pueda haber sido al marqués Giustiniani, que era su mecenas y a quien él realizaba muchas de sus obras y terminaban quedando las obras. Claro, muy bien, sí, claro, que también alejaba al mal, claro, tiene todo un simbolismo muy fuerte la cabeza de la Medusa, pero lo interesante que es él la Medusa, ¿no? Él logra, ¿no?, paralizar o hacer piedra a los enemigos, ¿no? También esa fuerza que también estaría teniendo él. Caravaggio tiene mucha fuerza durante este periodo, ¿sí? Durante este primer momento Caravaggio es muy fuerte, ¿sí? Durante este primer momento Caravaggio tiene una gran fuerza. Bien, acá tenemos otra obra conocida de él. Seguramente la habrán visto esta obra, en la que es Judith
¿no? Cortándole la cabeza a Holofernes, ¿no? A este general del ejército asirio, la gran fuerza femenina que llega para cortar cabeza. Otra cabeza cortada tenemos acá, ¿no? Vamos a ir viendo varias. En la que vemos la fuerza de Judith en este gran, podríamos decir, relato contado en el Antiguo Testamento, ¿no? en el libro de Judith, en donde se cuenta la heroicidad de Judith para salvar al pueblo judío. Realiza el corte de la cabeza de este general del ejército asirio, Holofernes, el cual, ¿sí? Luego coloca, si ustedes ven, la mujer que la acompaña. Siempre a Judith, en la iconografía cristiana, Judith aparece acompañado por una mujer, por una criada sería, que es la que guarda la cabeza de Holofernes, ¿no? Adentro, para después mostrársela al pueblo judío y mostrarle la cabeza de Holofernes, y que ya no van a ser atacados el pueblo judío por este general del ejército. ¿En qué se destaca esta obra barroca de Caravaggio? Bueno, lo interesante son 2 puntos. Primero, acá ya tenemos un trabajo de escenografía de Caravaggio. Lo que veníamos viendo eran todas como si fueran autorretratos o retratos de muchachos y alguna de esta María Magdalena, pero acá ya tenemos una puesta en escena. Esto es una obra netamente barroca. Acá tenemos esta obra barroca que interesa y que gusta, ¿sí? Mucho. Esta idea, si ustedes ven, hay como si fuera un telón rojo, vermellón, este color muy barroco que aparece como colgando, ¿sí? De fondo. Bueno, esto es algo muy común. En el barroco, esta idea de que es teatral, es una puesta en escena, es teatral, pero con gran realismo. Es tan real que vos sos parte. Si nosotros miramos la obra, es como si nosotros fuéramos testigos de esta escena. Nosotros estamos viendo en vivo y en directo cómo Judith le está cortando la cabeza a Holofernes. Lo estamos viendo un poco más y la sangre nos salpica y nos va a manchar, ¿sí? Acá me dicen la luz, claro, por supuesto. Y acá tenemos otro juego que hace, escenográfico, Caravaggio, que es un primer artista que lo está haciendo. Caravaggio es el primero que lo hace. Este juego artístico, escenográfico de la luz, que es increíble. Es un maestro de la luz, Caravaggio. Es un maestro. Por eso después esa va a ser la gran influencia que va a transmitir a los demás artistas del barroco. Esta luz es una luz artificial y en el mundo del arte no existía la luz artificial. Hasta el momento la luz era divina. La luz en el Renacimiento me ilumina toda la escena, ¿sí? Y es una luz divina, viene del cielo. Acá ya no es más luz divina. Y recordemos que digo artificial y no existía la luz eléctrica, ¿no? Estoy diciendo. Es decir, la recreación de Caravaggio tiene más poder en esto. En esto tiene más poder la obra de Caravaggio, ¿sí? Porque está jugando con que la luz viene. ¿De dónde viene? Y habrá una ventana abierta, pero no la llegamos a ver, ¿sí? Hay un foco de luz prendido para que me ilumine la escena. Y la verdad que, no sé, habría velas en ese momento, pero no había ningún foco de luz. Es decir, es mágico en este momento Caravaggio. Te está poniendo en escena como si fuera casi una fotografía de película o una parte de una película, ¿sí? Por eso Caravaggio es tan moderno, influye tanto sobre los demás artistas, pero también tiene mucho de moderno. Por eso después con fuerza va a ser retomado en el siglo XIX y con fuerza en el siglo XX. Es un maestro. ¿Cómo hizo ese manejo de la luz? ¿No? ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Cómo maneja esa luminosidad que me permite aparte ver la cara de Holofernes terrible? Miremos la cara que tiene él, ¿sí? La terrible cara de él cuando le están cortando la cabeza, ¿sí? El rostro de Holofernes. Es terrible. Y el rostro de la criada también que acompaña. Bueno, voy a ir saltando algunas obras, porque si no me emociono y me quedo una hora con cada obra.
Claro, acá me dicen algún juego con los espejos y la luz natural, sí, por supuesto. Ya el juego con los espejos ya era utilizado en Venecia, en Países Bajos, pero principalmente en Venecia, donde tienen un gran juego con los cristales, ¿no? Con el vidrio, el espejo, va a ser muy utilizado esta técnica. Por eso yo dije Giorgione, Tiziano, los grandes que van a ser de gran influencia para Caravaggio. Bueno, y acá tenemos una obra de martirio, ¿sí? Una obra de martirio. Acá tenemos el martirio de San Mateo. Él va a hacer dos encargos muy grandes, importantes, que ahí Valentín de Arpino, su maestro de taller y su amigo, en cierta forma, es el que le está todo el tiempo buscando cómo hacer, dónde puede hacer encargos, mientras que Caravaggio por momentos encausa, hace obra, realiza obra y después se pierde otra vez en los bares, en las tabernas, en las peleas que va a tener continuamente en la calle y en las tabernas. Este martirio de San Mateo, que también viene acompañado con una conversión primero de San Mateo, son dos lienzos muy grandes que están en las paredes de San Luis de los franceses en Roma. Es algo muy interesante porque él hace algo innovador acá. Cuando él recibe el encargo, los cardenales piensan que él va a pintar las paredes con fresco. Y él dice, no voy a usar fresco, voy a usar lienzo. Pero ¿cómo no? La pared se tiene que pintar con fresco. Y él dice, no, voy a usar lienzo. Y va a colgar lienzos, ¿sí? Va a utilizar lienzos que le va a terminar gustando a los cardenales de ese momento. Y va por eso a realizar siempre sus obras, en su gran mayoría realiza un solo fresco, pero los demás son todos lienzos que se cuelgan en las paredes, en grandes lienzos en las paredes de las iglesias donde él trabaja. Bien, acá es interesante porque este martirio, la temática del martirio es una temática, podríamos decir, que estalla y se pone de moda en el barroco, ¿sí? Es la temática del barroco, el martirio del santo, ¿sí? La Reforma Católica deja en claro, hay que mostrar martirios de santos, ¿sí? Hay que mostrar martirios de santos. ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, porque el protestantismo niega o pone en duda la virtud del santo o la existencia del santo, y la Reforma Católica dice no, existen los santos, es así, es una persona común y corriente que en algún momento recibe esa gracia divina y es un hombre de carne y hueso que va a ser martirizado y muere por la fe acá es central, la fe central. Entonces, en este martirio de San Mateo, y como todos los martirios, se debe plasmar en la imagen el momento de muerte o la forma de tortura que tuvo ese santo. En este martirio de San Mateo se ve muy bien la teatralidad, no solo la teatralidad, sino también el trabajo de la luz, esta falta, el barroco va a conservar de ese manierismo que lo inicia, los cuerpos como si fueran que están en caos, ¿no? Yo miro este martirio y ¿a dónde miro? Miro la persona que va a querer matar a San Mateo, el nene que sale corriendo, los personajes que están de fondo, que están en una iglesia porque estaba dando misa en Etiopía, San Mateo, y ingresan y lo matan porque el rey de Etiopía manda a matarlo, porque le teme a San Mateo. Entonces es una escena caótica, los cuerpos se revuelven, se retuercen, esto es el barroco, es decir, Caravaggio inicia esta sensación, que es una sensación de caos, de retorcimientos de cuerpos y de problemas en los cuales está sumergida la iglesia, que debe solucionarlos para no perder a sus fieles que se le están yendo al protestantismo. Entonces es necesario estas obras en donde aparte le coloca Caravaggio esta fuerza del dolor, del caos, de las peleas que él ve en las tabernas que suceden continuamente. Es decir, él pinta mucho lo que él percibe o ve en la calle, ¿sí? Este San Mateo que está llegando el ángel con la palma, es decir, lo está convirtiendo ya en santo, y él es muerto mientras que está dando misa. En una de las partes del cuadro aparece Caravaggio, ¿lo ven ahí? Es un retrato, se ve el rostro, ¿sí? Se ve el rostro de Caravaggio que aparece ahí de fondo como testigo y observando la escena. Bien, bueno, después de este encargo que va a ser muy importante, va a tener
otro encargo más, ¿sí? Va a tener este encargo importante en Santa María del Popolo, en Roma. Va a ser, es decir, primero tiene este encargo de San Luis de los Franceses en Roma y después va a tener este encargo de San Juan, el martirio la conversión de San Juan. Me distrajo. Entró Lali y me distrajo. En esta iglesia, en estas dos lienzos que pinta en Santa María del Popolo, van a ser dos temáticas. La conversión de San Juan, ¿sí? Y la muerte, el martirio de San Pedro. Son dos obras magníficas, hechas en lienzos también, ¿sí? Dos obras hechas en lienzo, volvemos a lo mismo, no iba a pintar en la pared, ¿sí? La realiza en lienzo. Esta fue la que trajo más conflicto, no sabían si colgarla o no, ¿sí? Los curas de Santa María del Popolo, porque recordemos que la conversión de San Juan es cuando él está camino a Damasco, que tenía que ir a apresar a cristianos, ¿sí? De repente en el camino una luz divina lo tira del caballo, ¿sí? Lo termina cegando y una voz que se dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Seguramente los que conocen algo recordarán esa frase. Saulo, Saulo era el nombre hebreo de San Pablo. Así que queda ciego hasta que llega, ¿sí? Hasta que llega a la ciudad de, no me acuerdo exacto, no sé si llega hasta Damasco, pero ahí Ananías, uno de los profetas y seguidores de Jesucristo, impone las manos a San Pablo como Jesucristo y lo cura de la ceguera. Y ahí se produce la conversión de San Pablo, ¿sí? ¿Qué es lo interesante y qué le generó duda a los curas? El caballo. Le preguntan por qué el caballo es tan grande y es más grande casi que San Pablo, ¿sí? Y aparte es tan complicado de pintar un caballo, es casi escultórico este caballo. Y Caravaggio va a decir, bueno, si ustedes ven, la luz divina está iluminando al caballo, como queriendo decir que el elegido por Dios fue el caballo para tirarlo a San Pablo, ¿no? Entonces tiene un papel central, fue el que hizo reaccionar a San Pablo. Pero bueno, ideas de Caravaggio. Bueno, en este proceso, cuando él empieza a tener estos encargos, estaría encausado, está teniendo encargos, está produciéndose buen material, pero siempre había problemas con la ley. Tuvo 2 entradas a la cárcel durante este periodo. Una fue porque lo acusan de matar primero a un sargento de la corte, el cual era mentira. Después el sargento de la corte se había escondido porque había tenido una pelea con Caravaggio, dice que lo matan, los testigos dicen no, lo mató, y en realidad estaba escondido este sargento de la corte y termina finalmente saliendo y diciendo que no, que era mentira, que no lo había matado Caravaggio, pero Caravaggio mientras tanto tuvo que haber sido, tuvo que declarar, estuvo en la cárcel unos días y bueno. Después, en el transcurso también había un artista con el que él estaba siempre peleando, que era Baglione, y hace unos sonetos y unos poemas, escribe Caravaggio en contra de Baglione, donde habla de que la pintura de Baglione era un desastre, pero no solo eso, sino que lo acusa de homosexual. Y volvemos a lo mismo, si vos acusabas de sodomía, lo mismo que le pasó a Leonardo da Vinci se tiene que ir de Florencia porque anónimos lo acusan de sodomía, es decir, él tiene su resquemor con Florencia, por eso Leonardo no está en Florencia mucho tiempo, porque las pocas veces que estuvo 2 veces acusado de sodomía y sabemos que eso era la cárcel, eso era posiblemente la muerte, ¿sí? Entonces, claro, cuando lo llaman a juicio a Caravaggio dice, bueno, a ver, ¿de dónde vos sacás que Baglione vos tenías que testificar? Y finalmente dice, bueno, no, en realidad no es así, es mentira, no es lo que yo dije. Bueno, otra vez, estuvo en la cárcel un tiempo y lo dejan libre. En el transcurso siempre con problemas con algún problema en algún bar. Dicen que si tenía problemas con los cantineros del bar, que si le llevaban la comida y no era lo que él quería, se las tiraba encima y siempre pelea. Él sacaba la espada y luchaba donde fuera, él estaba luchando. Bueno, después esta gran obra, La Cena de Maús,
¿sí? Una obra con un gran trabajo artístico en este trabajo, que es cuando Jesús se presenta después de resucitado a sus apóstoles. En este caso se le está presentando a Santiago, ¿sí? Que vemos que tiene el símbolo de Santiago, es quien abre los brazos como si estuviera con una sorpresa, porque no lo reconocen al principio a Jesucristo. Le pasó a la gran mayoría de sus apóstoles, no lo reconocen cuando lo ven. En este caso, Caravaggio elige una estética de Jesús muy paleocristiana, ¿no? No tiene la barba, es joven, no es el Jesucristo de la iconología cristiana de ese momento, que se utilizaba con barba, sino que es un Jesucristo más paleocristiano. Y en este sentido vemos el trabajo de perspectiva es increíble, el escorzo, la luz, ¿sí? Y la persona que vemos parada es como si fuera el cantinero o el que atiende las mesas, que no entiende nada. Es decir, él no lo conoció a Jesús, no entiende por qué se están todos sorprendiendo y levantando de la mesa, ¿sí? Y bueno, es porque estaba Jesús, que lo reconocen recién cuando él parte el pan, ¿sí? Y hace como la misma, podríamos decir, mímica que había hecho en la última cena, y dice unas palabras, y ahí se sorprenden los apóstoles y lo reconocen. La luz es magnífica. En esta obra también, ¿sí? La incredulidad de Santo Tomás, son refuerzos que hace, recordemos, durante el barroco, la Reforma Católica, ¿sí? Jesucristo resucitó, se presenta a sus apóstoles, imágenes donde está presente la idea de la última cena, la transubstanciación del pan y del vino, cuestiones que el protestantismo cuestionaba, ¿sí? En este sentido. Y acá tenemos la incredulidad de Santo Tomás, que es increíble esta obra, la luz, los personajes que intervienen, Santo Tomás colocando el dedo en la llaga de Jesús, porque es la única forma de reconocer que es Jesucristo, ¿sí? Y tuvo que ver para creer, ¿no? Por eso Jesucristo dice, bienaventurados los que no necesitan ver para creer. Es la fe. Acá es una imagen que está manejando la Iglesia, es una imagen de gran postura pedagógica y de decir, no es necesario ver para creer, porque el protestantismo está cuestionando algunos aspectos de fe. Algunos, la Inmaculada Concepción de la Virgen, esta idea de los santos, la transubstanciación durante el momento de la Eucaristía. El protestantismo lo está cuestionando. Hay aspectos que son muy fuertes de fe en la Iglesia Católica. Entonces, esta idea de necesitas tocar y ver para creer, bueno, acá lo tenés a Santo Tomás, que hasta él, imaginemos cómo uno que no llegó a ser santo no va a dudar y no va a creer. Por supuesto, la Iglesia lo sabe. Entonces, en esto te coloca la imagen y te está diciendo, bueno, está bien, si Santo Tomás tuvo que llegar a meter el dedo en la llaga, imaginémoslo, ¿sí? Lo que deben de suceder con los demás, ¿no? También, si son cuestiones de fe, lo difícil que va a ser creer. Miremos cómo está metiendo el dedo en la llaga. Es decir, esta imagen es increíble de Caravaggio. Es increíble porque el dedo en la llaga, la luz, la escenografía, volvemos a lo mismo. Es una luz artificial, ¿sí? Es ese claroscuro creado por Caravaggio. Caravaggio es el gran maestro de la luz, pero es el creador del claroscuro. Esta idea de que te coloco algunas partes del cuadro en oscuridad y otra parte iluminado. Si vos vas a tener que ir buscando en la luz las partes del cuadro para construirlo. Y es increíble, ilumina lo que necesita estar iluminado, ¿no? Lo que la Iglesia quiere que esté iluminado. Así que bueno, es una obra genial. Bueno, en un rato creo que me quedo sin tiempo. Me quedo sin tiempo y termina el vivo. Y yo me quedé sin mostrar muchas obras. Bueno, esta es otra obra que se llama La muerte de la Virgen, ¿sí? Y es una obra muy conocida de Caravaggio, que va a generar mucha polémica. Hoy está en el Museo del Louvre, pero en su momento Valentín Arpino, volvemos a lo mismo, este amigo del taller y que siempre le estaba buscando encargos, ¿sí? Le estaba buscando encargos, y en le pide que pinte una muerte de la Virgen, ¿sí? Y que se la van a ofrecer a una iglesia, que era a los Carmelitas Descalzas del Trastevere. Bueno, pinta la obra,
si la miramos, imaginemos que no les gustó. Cuando lo vieron los carmelitas descalzos, dijeron, ¿qué encontramos acá que haya de Madre de Dios, Virgen María, ¿sí? Y podemos imaginarnos que quizás cómo fue la muerte de la Virgen, la cual no está en las Escrituras. Solo San Mateo nos habla algo de la vida de la Virgen y qué pasó con la Virgen después de que murió Jesucristo, ¿no? Ahí había una laguna en el cual San Mateo algo cuenta y cuenta de la presencia en la muerte de la Virgen y luego si se produjo la asunción a los cielos, pero esta idea de la muerte de la Virgen, no hay nada más real que esta muerte, porque la Virgen era virgen, pero era una mujer común y corriente, podemos decirlo en cierta forma, que murió, hubo un momento en que murió, pero el problema no vino solo por lo tan real de la muerte de la Virgen. Cuando los carmelitos descalzos le miran los pies, van a decir, pero los pies están sucios. ¿Cómo la Virgen va a tener los pies sucios? Los pies sucios es símbolo de mundano. Los pies sucios es símbolo de la calle, de la pobreza. No, la Virgen no puede estar con los pies sucios. No solo eso, la Virgen tiene el vientre hinchado, lo que podría dar sensación de maternidad, ¿sí? Pero no solo eso, sino que los carmelitos descalzos se enteran, ¿sí? Se van a enterar de que a quien usó como modelo, quizás, Caravaggio, que había utilizado una prostituta que había muerto en el Tíber ahogada, que el hinchazón que tiene es del agua que tiene adentro, que se murió ahogada, y él usa el cuerpo de esa prostituta para utilizarla como modelo para esta imagen. Esto va... Por supuesto que los carmelitas descalzas no van a aceptar la obra, pero lo que impacta es la escena. Volvamos a meternos otra vez porque como Caravaggio nos muestra la obra es como si fuéramos testigos y estuviéramos en ese momento en la muerte de la Virgen, ¿sí? Estamos ahí, estamos presentes, ¿no? Volvemos a lo mismo, esta idea de las telas o estos telones como que se abren, de estas telas pesadas, de este rojo vermellón que tiene el barroco, los apóstoles, ¿no? Apóstoles que son muy hombres tristes porque se fue la Virgen María, se murió, están todos con las cabezas agachas, están tristes, hay cierta sensación de dolor en el ambiente, la luz te lo dice, y la única mujer presente es María Magdalena, ¿sí? Es quien está, ahora la ven, tiene los cabellos recogidos María Magdalena. Ya está convertida, ya se sufrió la conversión María Magdalena. Ya hay conversión. Entonces los cabellos están recogidos, está peinada y está agachada llorando y tiene si ven como una, no me sale, vasija o palangana, podríamos decir, de agua, que es que ella es quien va a lavar el cuerpo de la Virgen, ¿no? Ella es quien va a preparar el cuerpo de la Virgen muerta. Muy real. Esta es la muerte. Si yo no digo la muerte de la Virgen, podría ser la muerte de cualquier mujer, la muerte de esa prostituta que murió en el Tíber, tranquilamente. La obra de Caravaggio tiene eso increíble, que es el gran realismo, pero es lo que lo hace fuerte al barroco. Para mí eso es lo que le pone tanta fuerza, que es que él le da realismo, ¿sí? Le da realismo. Uy, ¿ahora cómo hago? Detengo transmisión. Bueno, lo que no puedo ver es mi Instagram para verlas. Ahí está. Bueno, perdón. Lo que pasa es que como para que se vean bien las imágenes, transmito también uso la compu. Entonces, cuando se corta la hora, se complica. Pero bueno, ya voy cerrando. Bueno, esta obra no gustó, los carmelitas descalzas no la van a querer. Y como dije, pasó por manos privadas hasta que finalmente termina comprando la Luis XIV en su momento y va a terminar así en el Museo del Louvre, ¿sí? Bueno, luego del encargo de la muerte de la Virgen, que no va a terminar en la iglesia, ¿sí? Recibe este encargo de la iglesia de San Agustín en Roma, que es la Virgen de los Peregrinos, la Virgen del Loreto, la cual pinta, por supuesto, a quien va a usar de modelo, lo cual genera mucho escándalo, porque usa como modelo una prostituta muy conocida
de Roma, ¿sí? Que se llamaba Lena, esa prostituta, y por supuesto es quien representa a la Virgen. Esto va a generar un poco de conflicto porque no quiero decir que todos la conocían a Lena, pero era muy popular. No solo eso, sino que Lena tenía un fanático de ella que va a salir a la pelea con Caravaggio, que porque la está usando de modelo para las obras de arte, y bueno, por supuesto que va a haber pelea, va a haber conflicto, pelea que termina en la cárcel, Caravaggio otra vez, ¿sí? Pero esta Virgen de los Peregrinos no terminó gustando a los curas de la iglesia de San Agustín, primero porque se enteran de que usa como modelo a una prostituta que es Lena y cómo va a ser la Virgen el rostro de una prostituta, pero no les termina gustando, le parece muy mundanos la representación de los peregrinos, que en realidad son peregrinos reales. Lo que hace Caravaggio es trabajar con esta idea de el peregrino real, el hombre y la mujer real, ¿no? Esta mujer más anciana, este hombre con las ropas rotas, los pies sucios. No podía haber algo tan mundano colgado en la iglesia, así que va a ser rechazada también esta obra, pero finalmente gustó mucho a los que la vieron, llegaron a un arreglo y se colgó en la iglesia de San Agustín y va a tener mucha devoción. Es decir, había algo interesante, que es que los que iban a la iglesia se sentían identificados, porque verdaderamente los que iban a la iglesia eran como esos dos peregrinos que estaban arrodillados frente a la casa de la Virgen, ¿sí? Con un Jesucristo que está teniendo en brazos. Así que bueno, es una obra que finalmente... Y esta obra, cuando termina esa Virgen de Loreto, tiene este encargo de la Virgen con el Niño y Santa Ana. Era un encargo de la Basílica de San Pedro, es decir, cuando de Arpino, volvemos a lo mismo, a su amigo del taller y maestro, le dice, bueno, tenés un encargo de la Basílica de San Pedro, es decir, es lo máximo que puede tener un artista, es decir, estar en la Basílica de San Pedro era como lo máximo que podía llegar. Bueno, Caravaggio le dice, bueno, te dieron como encargo Virgen con el Niño y Santa Ana, ¿sí? Bueno, por supuesto que cuando termina la obra, la presenta, era una obra que iba a ir en la Basílica de San Pedro, específicamente en la capilla de los parafreneros, es decir, de la gente que trabaja de mozo de caballos. Cuando presenta la obra, no va a gustar, como pasaba con gran parte de la obra de Caravaggio, ¿sí? No va a gustar. ¿Qué es lo que no les gustó? Volvemos a lo mismo. Primero, la imagen de la Virgen. La imagen de la Virgen, una mujer común y corriente, que si ustedes observan, parte de... como la Virgen tiene como ese sobrevestido rojo, es como si fuera un delantal, que comúnmente es eso en el vestido, lo utilizaban las lavanderas para ir a lavar. Entonces, ¿cómo? La Virgen va a estar vestida como una lavandera común y corriente, ¿sí? El niño Jesús totalmente desnudo, ¿sí? Mostrando todo su cuerpo, y Santa Ana, ¿no? Santa Ana es una anciana sin dientes, que si ustedes observan en detalle, después si quieren búsquenla, la obra, el escote, como dicen acá, sí, muy bien, el escote, y si miran a Santa Ana, es una vieja que los amigos del taller de Caravaggio van a decir que él se basa en el modelo de un rostro de una vieja de Leonardo da Vinci, que hace boceto Leonardo da Vinci, que él había visto en la Biblioteca Ambrosiana en Milán. Y es el rostro de una vieja sin dientes, todo arrugado, feo. Entonces, ¿cómo Santa Ana, la madre de la Virgen, va a ser así? Entonces, los amigos le van a decir, ¿por qué hiciste este cuadro? Si podrías haber hecho tu mejor obra. Para él dice, pero es mi mejor obra, porque esta obra es la obra para seguramente él dice, ¿a quién iba dirigido? No iba a los cardenales, los que van a asistir a la capilla supuestamente son los mozos de caballos de los establos. Y qué mejor que la Virgen y Santa Ana sea una mujer y dos mujeres común y corrientes, pero que son santas, y el niño Jesús presente, es decir, que se sientan identificados, que encuentren la cercanía. Bueno, no gustó.
fue el último y el único encargo que tuvo de San Pedro, y a partir de ahí comienza en cierta forma el declive, o vamos a ver ya el final de la vida de Caravaggio. Empiezan los problemas. Acá tienen una imagen cercana de Santa Ana. Comienza ya el declive y va a tener varios problemas, ¿sí? Uno de los primeros que va a tener y más importante es que es acusado de asesinato, porque entre todos los problemas que había tenido ya de entradas y salidas de la cárcel, ya con este es un problema ya grave, que es que él está jugando a la pelota, a la palla corta, que es un antecesor del fútbol en Roma. Está jugando, por supuesto que su contrincante, Tomassoni de Terni, tienen un problema porque jugaban por plata y parece que no saben quién iba ganando, quién iba perdiendo, pero que a Caravaggio no le gustó y parece que hubo trampa. ¿Y qué hizo? Lo mató, sacó la espada y ahí mismo, en el medio de la cancha, lo mató a Tomassoni. Y esto, los mismos amigos le dicen: escapá, andate, porque esto ya es homicidio, ya mataste. Y por supuesto que sí, va a ser declarado culpable, y va a ser declarado culpable y con una carátula especial en el cual, proscripto se le puso, en el cual en cualquier lugar de Italia donde una persona de la corte lo encontrara, podía matarlo. Lo podían matar, en cuanto lo vieran lo podían matar, porque era homicida, estaba declarado asesino. Sumado que ya tenía varias entradas y salidas. Bueno, en ese momento escapa. Los amigos le consiguen que vaya al puerto y pueda tomarse un barco. Mientras que está esperando en el puerto, en el puerto tiene otra pelea, así que ahí va a haber otro conflicto. Es decir, no paraba de pelearse. Todos dicen que su carácter era muy fuerte y constantemente estaba en problemas de peleas y de alcohol, ¿no? Por supuesto. Así que va a tener que escapar. De acá, de Roma, sale y se va a Sicilia primero, ¿sí? Ahí en Sicilia va a estar un tiempo, y de Sicilia va a cruzar a Malta y se va a instalar en la isla de Malta. Cuando llega a la isla de Malta, ¿sí?, se pone al servicio de los caballeros de Malta, de la Orden de San Juan de Jerusalén, la orden que custodiaba la isla de Malta, que bueno, sabrán la historia de las cruzadas y esta orden creada para proteger al cristianismo de Oriente, y se pone al servicio y comienza a trabajar para la Orden de Malta. Empieza a hacer retratos, le hace este retrato podríamos decir, al maestre de la orden, que es Wignacourt, una persona francesa, ¿sí? Parece que tiene muy buena relación. Lo terminan nombrando caballero de la Orden de Malta. Esto a él le parece increíble y fascinante, porque ¿qué posibilidad tenía un caballero? Primero, que quizás lo indultaran de ese homicidio que había y podía volver a Roma. Y segundo, podía portar espada libremente. Esto era muy importante. Podía estar libremente con su espada y podía tener cierta libertad en el uso del arma. En esta isla de Malta realiza una obra, ¿sí?, que es la muerte de San Juan Bautista, la cual está hoy en día todavía en la iglesia de San Juan en la isla de Malta, y es una obra también muy barroca, teatral, esta idea otra vez de la luz, y lo más importante, es la única obra firmada por él. Es la única obra que hay de Michelangelo Merizzi, de Caravaggio, firmada. ¿Y dónde la firma? Porque es Caravaggio, no la va a firmar comúnmente, sino que la va a firmar, no sé si se logra ver, hay unas letras, si logran ver, que él va formando con la misma sangre, coloca el nombre Michelangelo Fray, porque él ya era parte de la Orden de San Juan, ¿sí? Entonces, lo que hace es, con la misma sangre que sale de la cabeza cortada de San Juan, ¿sí?, del San Juan Bautista, es firmar la obra. Es la única obra firmada y es la única obra donde aparece el nombre de él, de todas las que estuvimos viendo hasta ahora y de todas las que hay de Caravaggio. Esta obra es increíble, ¿sí? Es increíble, es el momento, si ustedes observan, no está completa, pero bueno, es una escena como si estuviera en un sector de la cárcel, porque si miran,
completa la obra van a ver que desde una de las celdas se ven a los otros prisioneros mirando la escena, en donde está este verdugo que le corta primero la cabeza, le hace una herida mortal en el cuello con la espada y luego con un cuchillo más corto termina de cortar la cabeza para dársela a quien, que la va a llevar en bandeja de plata y se la va a dar después finalmente a su madre, a Salomé, ¿sí? Salomé, que es quien pide la cabeza de San Juan Bautista para su cumpleaños, no, como regalo especial que se lo pide al rey. Así que esta escena terrible, mortal de San Juan Bautista, volvemos otra vez a esta idea de la cabeza cortada, ¿no? Ya lo dije, ¿sí? Esta idea de que la obra de Caravaggio está toda un eje cortado o transitado mucho por las cabezas cortadas y esta idea que yo les dije que había un cierto análisis, ¿no? Por esta idea si había una relación con la castración o con un problema de él, sí, personal. Así que esta obra que está en la isla de Malta, las obras de Caravaggio hizo varias en la isla de Malta. Después, durante el periodo barroco, muchos artistas y más adelante también en la historia van a viajar a la isla de Malta especialmente para ver las obras de Caravaggio. Y ya para ir terminando, de la isla de Malta, ¿qué va a suceder en la isla de Malta? ¿Qué le podía llegar a pasar a Caravaggio, no? ¿Cómo va a terminar en la isla de Malta? Por supuesto, en la cárcel. No se sabe por qué, y es una incógnita, de que por qué de un momento los caballeros de la Orden de Malta van a terminar encarcelando a Caravaggio. Dos opciones. No se sabe si descubrieron, porque él no había dicho nada, de que había sido condenado en Roma por homicidio, eso no lo sabían, supuestamente él no lo había dicho. Entonces no pueden tener a un asesino como caballero de la orden. Y aparte lo había negado, no lo había dicho, había mentido. Entonces, si fue eso o fue algo que sucedió y que nadie sabe porque no están en los archivos de los caballeros de la Orden de San Juan, no hay nada escrito de por qué lo metieron preso. No hay una condena, no hay nada escrito de por qué él está preso. Sí, sospechan también si hubo otra vez alguna acusación de sodomía, en algunos historiadores han hablado también si había pedofilia, es decir, no se sabe, pero hay algo que molestó a los caballeros de la Orden de Malta y terminan encarcelándolo. Por supuesto que va a lograr escapar. Que esas cosas que hacía Caravaggio, que lograba escapar, no saben si lo ayudó alguien de la Orden o cómo, que aparte es difícil de una isla, logra escapar, ¿sí? De la cárcel de los caballeros de Malta, cruza, ¿sí? Va a estar un tiempo en Sicilia, donde no va a decir nada y va a producir obra en Sicilia, y luego quiere pasar a Nápoles, pasa a Nápoles, y ahí en Nápoles él cree, los amigos lo contactan y le van a decir que seguramente el Papa esté por firmar el indulto, ¿sí? Porque consideramos que Caravaggio en su momento era un personaje muy renombrado, es decir, había pintado para alguna de las iglesias más importantes de Roma, ¿sí? Tenía contactos, es decir, el marqués de Giustiniani, el cardenal del Monte, el cardenal Pucci, es decir, podía llegar a la posibilidad que finalmente fue firmado el indulto, pero él muere antes, que fuera firmado su indulto. Entonces dice, yo tengo que llegar a Roma, ¿sí? Entonces está en Nápoles. Ahí en Nápoles va a tener algunos problemas, como siempre, ¿sí? De algunas peleas que va a tener. Logra alquilar como si fuera un barco para poder cargar sus pertenencias, porque él tenía dinero, porque había hecho trabajos en Sicilia y en Nápoles, ¿sí? Entonces tenía algo de dinero. Logra alquilar un barco para ir a Porto de Ercole, cerca de Roma, ahí esperar que le den un indulto y volver a Roma, ¿sí? Bien, no se sabe muy bien qué sucedió. Él sube al barco con todas sus pertenencias. El barco llega a Puerto de Ercole, a Porto Ercole. Ahí baja, ¿sí? No saben por qué que cuando baja
¿Qué le va a suceder? Lo llevan a la cárcel, pero parece que lo confundieron con otra persona que sí había hecho, ¿sí? Parece que lo confundieron con otra persona, pero está en la cárcel, ahí lo torturan. Es decir, pensemos que cada vez que iba a la cárcel era tortura, golpes, no era, no era que la estaba pasando muy bien, que digamos. Bueno, esta vez no es porque lo reconocen como Caravaggio, sino que se lo confunden con otra persona, pero parecen que le hacen algunas heridas muy graves, ¿sí? Y no se sabe cuándo, si fue antes, si fue en Sicilia, si fue en Nápoles. Él pinta esta última obra, ¿sí? Que es David, ¿sí? Con la cabeza de Goliat. Por supuesto que hay un autorretrato. ¿Dónde se va a autorretratar él? No hay dudas. Sí. Ahora vuelvo sobre a contar cómo termina en Porto Hércole. Sí, no logra escapar. Lo dejan libre, pues se dan cuenta que no era la persona que estaban buscando. Se hace un autorretrato en la cabeza de Goliat, ¿sí? Ahí en la cabeza de Goliat, y si uno hace detalle, él tiene en la frente como si fuera toda una cicatriz. Estos son de los últimos enfrentamientos y problemas que tuvo, de las últimas peleas, que le quedaron cicatrices en la cara. Así que este es considerado su última obra. Está fechada en 1610, podría haber sido la última obra. Si hubo otra, no se sabe. Gran parte de la obra de Caravaggio también se perdió o no se sabe. Así que sería como el último rostro de Caravaggio. Así que en Porto Hércole entonces lo meten preso, se dan cuenta la policía que no era la persona que buscaba y lo dejan libre. Pero lo dejan libre en la calle, y él ya estaba malherido, lo habían torturado, y lo que todos dicen que posiblemente él ya arrastrara un cuerpo enfermo, aparte de por todas las cárceles que pasó, de haber escapado de Malta, y muere en la playa. ¿Sí? Lo que se tiene es un testimonio de que él había dejado todas sus pertenencias en el barco, es decir, él bajó, no logró bajar las pertenencias del barco, que lo metieron en la cárcel. ¿Qué pasó con sus pertenencias? Entonces le avisan que el barco se había ido, que había zarpado. Entonces él muere con fiebre y ya muy alta en la playa, mirando o buscando con la mirada el barco que se le llevaba sus obras, parte de su dinero, las pertenencias, y ahí muere, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de muerte? No se sabe. Durante muchos años el cuerpo de Caravaggio estuvo desconocido y no se sabía dónde estaba. Había testimonios de que los últimos lo habían visto muerto en la playa, que había tenido fiebre supuestamente en el cuerpo y que, bueno, murió. Y nunca se supo las causas, ¿sí? Todos los biógrafos, que uno de los biógrafos que escribió sobre él es Baglione, ese que él había escrito esos poemas y lo había injuriado, ¿sí? Termina Baglione escribiendo una biografía de Caravaggio, que por supuesto no es muy buena que digamos, pues lo va a matar a Caravaggio. Va a decir todo lo malo, va a decir mal murió como mal vivió, ¿no? Va a decir que fue que vivió tan mal, ¿no? Que podría haber tenido una muy buena vida, pero él decidió elegir el mal camino, va a decir Baglione, ¿no? Así que muere antes de cumplir sus 40 años, a los 39 años, y las causas de muerte se supieron hace muy poco, hacia el año 2010. Hacia el año 2010 se encontró, se supone, que se encontraron los huesos de Caravaggio, ¿sí? Ahí sirvió la descendencia que tuvo la hermana, ¿sí? Se hicieron ADN, así que carbono 14, ADN, se encontraron los huesos y se analizaron, ¿sí? Ahí en Porto Hércole. Se analizaron y se encontraron distintas causas de muerte. Es decir, él había tenido malaria, que posiblemente haya sido esos 6 meses que estuvo internado en el hospital en Roma, sífilis, sí, por supuesto, sin ser dudas, sífilis, malaria, y después tenía 2 posibilidades. Tenía supuestamente había sufrido una infección, fiebres por infección, que pueden haber sido las heridas que le dieron en la cárcel, ¿sí?
esas heridas que le dieron en la cárcel nunca fueron curadas, lo tiraron a la calle y que siga su camino. Él fue hasta la playa a buscar el barco y ahí ya sus heridas estaban con infección, entonces una fiebre que haya subido por esas heridas y muere de esa infección. Y lo otro, que es lo máximo que también se está hablando ahora, es de saturnismo, ¿sí? Recordemos que gran parte de los artistas hasta el siglo XIX y especialmente durante este periodo, todos sufren saturnismo, que es la cantidad de plomo que hay en los pigmentos. Entonces, tenía también rastros de saturnismo, que provoca en gran cantidad la muerte, ¿sí? ¿Cuáles son los colores que transmite el saturnismo? Bueno, el blanco plomo, que es el que él utiliza para las pieles, para los rostros, ¿sí? El amarillo nápoles, ¿sí? Que es otro de los colores que él también utilizaba. Entonces, gran parte. Y el saturnismo hoy se sabe que ¿qué provocaba? Previamente, desde dolores físicos hasta la locura, alucinaciones, locuras, cambios de humor, sordera, Goya, ¿no? Goya muere loco y sordo. No hay dudas, fue gran parte del plomo que queda en el cuerpo, que mucho del plomo puede ser por ingesta, por inhalación. Gran parte de los artistas, que mucho se analiza y que se dice, era un loco, tenía un mal humor, era loco, no respondía siempre mal, Miguel Ángel, ¿no? Bueno, eso viene por la gran carga de tóxicos que tienen los pigmentos y el plomo era muy fuerte, ¿sí? Así que gran parte de estos artistas sufrían en el cuerpo las mezclas de los pigmentos, ¿sí? Así que el blanco plomo va a ser prohibido, va a dejar de usarse recién a fines del siglo XIX. Así que gran parte de los artistas lo sufrían en su cuerpo. Así que bueno, causas de la muerte de Caravaggio, todavía un poco de incógnita, pero se habrían encontrado todas esas causas posibles de muerte. El tema es que muere solo, abandonado, en la playa, casi desconocido, en esta playa de Porto Ercole. Pero bueno, un gran artista, un genio, ¿sí? Un genio de la luz, un genio de la composición y del gran realismo, ¿sí? Si después le interesan y buscan las obras de él y van mirando el gran realismo que hay en todo, en los rostros, en las ropas, esta idea del acercamiento, es uno de los primeros que hace este acercamiento de la iglesia con imágenes de gente del pueblo, ¿no? Esta idea de usar como modelos a la gente del pueblo, bueno, es otra identificación también en la iconografía de la iglesia. Y de gran influencia, ¿sí? En el mismo momento, porque Rubens va a ser uno de los que les va a comprar la obra cuando se la niegan a algunos de las iglesias. Cuando la gente de la iglesia se los negaba, Rubens a veces estaba por ahí por Roma o gente de la cofradía de Rubens y le pedía que compraran la obra de Caravaggio porque decía, es muy buena, es increíble la obra. Así que en su momento también tuvo una negación, digo, en cierta forma desde la iglesia, pero una buena aceptación de quienes veían la genialidad de la obra de él, ¿sí? Y luego su gran influencia sobre los demás artistas del barroco, ¿no? La idea del claroscuro, la idea de esta fuerza de la luz artificial, ¿sí? Y de las emociones, que sean obras que transmitan gran emoción, ¿sí? Que es algo que va a tener como base la obra barroca, ¿sí? Que transmita gran emoción porque la iglesia necesita eso, que la obra transmita mucha emoción. Entonces, bueno, Caravaggio por eso es uno de los artistas más importantes y el que inicia el periodo barroco. Bueno, acá los dejo, hablé un montón, así que ya está. Ya se van sabiendo vida y obra de Caravaggio. Después, si quieren saber más, siguen investigando. Y si no, si quieren saber algo, me preguntan, yo les paso bibliografía. Y si quieren saber el libro de Arte y Locura, que no me acuerdo cuál es el autor, que también está muy bueno y que está en internet, también se puede leer, que habla de todo, ¿no? Y habla esto de Goya, de Caravaggio, ¿no? Y estas ideas de artistas locos que podría ser por causa del saturnismo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y a todas. Y bueno, vemos el sábado que viene, nos volvemos a encontrar en Tardes de Arte. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, a seguir buscando y indagando sobre la obra de Caravaggio. Qué genial. Gracias a todos.